queremos sacarnos todas las dudas. Y para eso lo vamos a saludar al ingeniero Juan Agustín Borús, es responsable de áreas pronósticas en el Instituto Nacional del Agua, que ya está con nosotros. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. Ángel y Lodi los saludamos. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ambos. ¿Qué tal? Buen día. La verdad que el gusto es todo nuestro, ¿no? Y saber qué está pasando con esta creciente del río, hasta cuándo se podría mantener, hablando de las condiciones, ¿no?, actuales en las que está nuestro río. En este momento está yendo río por río. El caso del Iguazú está teniendo la parte de descenso, la parte de disminución después de las lluvias que se dieron sobre la cuenca baja y sobre las nacientes. En este momento lo que estamos viendo es cómo los embalses emplazados en el tramo medio del río Iguazú están modelando, regulando los excedentes de las lluvias que se dieron sobre las nacientes, y por eso el descenso es tan lento, digamos, la disminución es tan lenta. En este momento en Cataratas habrá un caudal del orden de los 3.500 metros cúbicos por segundo más o menos, que es un caudal ligeramente por encima del valor medio normal. Es absolutamente normal la situación en el Iguazú, con una perspectiva para más adelante de disminución, de descenso, etcétera. Eso en lo que hace el río Iguazú, que no va a tener un cambio significativo. En lo que hace a la ribera oeste misionera, al río Paraná, concretamente al tramo misionero paraguayo del río Paraná, sí, que tuvo semanas atrás tuvo importantes lluvias y que bueno, tuvo un aporte en ruta significativo. Ese aporte en ruta está en disminución claramente, así que la tendencia esperable en todo ese tramo hasta Yacyretá es claramente descendente. Vamos a ver cómo se configuran las lluvias, porque por otro lado, si nos vamos al otro río, al río Uruguay, ahí la cosa es bastante distinta. Ahí es bastante distinta porque simultáneamente con las lluvias que causaron el desastre en Río Grande do Sul Este, digamos la parte este de Río Grande do Sul, que dicho sea de paso, las lluvias van camino a volver a instalarse sobre la misma región. Cuando se dieron esas lluvias también llovió bastante, diría yo, sobre la cuenca alta del río Uruguay, que dieron lugar días atrás a un pico significativo en el Soberbio, que fue cuando tan bruscamente, como suele ser el río Uruguay, produjo todo el impacto. Ya el caudal que viene de la alta cuenca es bastante menor, pero igualmente significativo, por encima de lo normal, y es probable que en la próxima semana por lo menos tengamos un nuevo pulsito de crecida de esa parte. Pero lo importante es que si uno mira toda la cuenca del Plata, los 3.150.000 kilómetros cuadrados, y busca identificar el lugar de toda esa cuenca donde llueve más en el año, donde la respuesta es más rápida, donde no tiene estacionalidad, etcétera, ese es la cuenca misionero brasileña del río Uruguay. Claramente que es donde se dieron las lluvias que hasta incluso llegaron a caer del otro lado sobre el embalse de Yacyretá, pero bueno, fundamentalmente sobre el río Uruguay. Y todo hace ver que en los próximos días las lluvias se acercarían a esa cuenca. No creo que se vuelva a dar un evento muy significativo en esa cuenca, pero por lo menos inestabilidel persistente o nuevas lluvias se volverían a dar, alimentando la onda de crecida que ya está totalmente manifiesta en el Uruguay medio, con un nivel en Paso de los Libres, por ejemplo, que va camino a estar en un pico muy parecido al de fines de noviembre, principios de diciembre del año pasado. Entre paréntesis, digamos que el escenario que estamos viviendo, por lo menos en lo que hace al río Uruguay, es muy similar, muy parecido al de la primavera del año pasado, y estamos siguiendo su similitud y sus diferencias claramente, pero por lo menos en lo que hace el río Uruguay sí lo es. Hablando de estas experiencias previas, ingeniero, ¿se puede hacer una comparación de esta creciente con otros ocurridos como el que usted nombraba recién? ¿Y qué lectura, qué lecciones se puede aprender ya de esas experiencias que hemos tenido, sobre todo con el río Uruguay? Sí, concentrándome en el río Uruguay, si uno mira la historia, se va a encontrar con que es un río realmente pulsante, por definirlo de alguna manera. Es un río que tiene una memoria acotada. Si yo pensara en la alta cuenca del Paraguay, por ejemplo, el río Paraguay,
¿Cuál es la memoria? Las lluvias que están pasando por delante de Bahía Negra se deben mejor dicho, el caudal que está pasando por Bahía Negra se deben a las lluvias ocurridas en cuánto tiempo para atrás. Y me tengo que ir un mes y medio, 2 meses quizá. En el caso de Soberbio, o San Javier, o Santo Tomé, o Yapeyú, el caudal que está pasando por ahí se debe muy concretamente a las lluvias de la última semana, quizá. Si me quiero ir un poquito más, 10 días. O sea, es un río que tiene una memoria muy acotada, una inercia muy rápida, muy pobre, digamos, reacciona muy rápidamente a lo que está pasando. Y si uno mira atrás y ve la estadística, se va a encontrar con un montón, en los últimos 10 años, no hay que irse mucho más atrás, un montón de pulsos de crecida, muchísimos. Anteriormente, cuando se daba una crecida del río de la alta cuenca del Uruguay, también se daba una crecida del Iguazú. Últimamente no es tan así. Hay un cierto apartamiento, hay como si hubiera un bloqueo a la altura del estado de Paraná, y eso hace que en general, cuando vienen los frentes o hay alguna actividad, se da más fuerte la lluvia sobre la alta cuenca del Uruguay y no tanto sobre el Iguazú, como ocurrió en este momento, ¿no? En este caso. Claro, ingeniero. Ahora, sí. Sí, no. La pregunta, ingeniero, era respecto al tema de en el futuro. ¿Qué podemos esperar a partir de, digamos, muchos hablan de el clima, ha cambiado el clima en esta región, dicen algunos meteorólogos de aquí de la región, y además el efecto invernadero que está avanzando claramente en esta región? ¿Qué podemos esperar para el futuro? Eso es lo preocupante. En principio, dada la dinámica que tiene todo esto, yo desde hace un tiempo marco distancia con lo meteorológico climático, sí. Digamos, voy con mucho pie de plomo, porque por dos razones. Primero, porque es difícil para los climatólogos y mucho más difícil para un hidrólogo como yo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y lo que no se dice. Hay que escuchar a los que son meteorólogos, sí, en principio, pero además, en primer lugar, a la voz oficial, que es la del Servicio Meteorológico Nacional, institución con la que trabajamos codo a codo desde hace 41 años, para ser precisos, sí, ¿no? Ahora, en mi caso particular, lo que es la evidencia, lo que me pone como una evidencia delante de mis ojos como hidrólogo, es la variabilidad climática potenciadísima, dinámica, mucho más dinámica que 10 años atrás o 15 años atrás. Eso es muy evidente, con lo cual lo que tengo que esperar es que haya cambios bruscos permanentemente, que ya no sepamos qué es normal y qué no es normal, que tengamos, antes teníamos, si uno miraba un año común, un año representativo, cuánto tiempo del año estábamos en la condición normal y cuándo estábamos en un extremo de baja o de crecida. Sí. Y en general dominaban los momentos de situación normal. Sí. Hoy los momentos de situación normal son casi inexistentes. Uno está pasando de una situación de muy poco a mucho en muy poco tiempo, y de mucho a poco nuevamente en poco tiempo, digamos. Es una situación muy cambiante que hay que seguirla, nos obliga a estar mucho al pie del cañón, y sobre todo es imprescindible para llegar a la gente tener un contacto con los medios de comunicación muy ágil, y que además hablemos todos un idioma común, digamos, sí, ¿no? Esa básicamente es el objetivo por el que luchamos desde hace un tiempo, pero muy especialmente, si bien hemos cumplido 41 años, pero cuando se dio el comienzo de la bajante, coincidente y extrañamente con la pandemia, en marzo del 2020, sí, nosotros hemos hecho un esfuerzo por llegar a través de los medios a la comunidad en general, y ha sido muy positivo el camino. Realmente yo encuentro que hemos logrado una interacción con la ciudadanía en general, con la población, si se quiere, con el usuario del recurso hídrico, por no olvidarme de eso tampoco, muy buena, muy fructífera, y que creo que nos va a obligar a eso. Una atmósfera tan cambiante como la que tenemos obliga a estar muy al pie del cañón y en un contacto directo con la gente. Claro. Ingeniero, respecto al tema también, ¿cuánto de peligro o no encierra la cuestión de las represas cercanas? Porque en el caso del río Uruguay también se vio agravada esta situación por la cuestión de la represa de Chapecó, en Brasil. Bueno, el Chapecó es el embalse de cierre de la alta cuenca del Uruguay,
Tengamos en cuenta que las presas del río Uruguay, Chapecó incluida, Sí. las que están en la alta cuenca, no tienen una gran capacidad de regulación. En esta situación, por ejemplo, ahora, lo que van haciendo, lo mismo que las emplazadas en el tramo medio del río Iguazú, están regulando, administrando la etapa descendente, la parte descendente de las ondas de crecida que se dieron. Claro. En el caso del Iguazú, semanas atrás, antes de que se diera esta situación húmeda tan particular, teníamos un caudal en cataratas muy regulado por los efectos claramente de la regulación de las embalses de la cuenca media. Ahora, hay un concepto muy importante que decir: las presas de embalse no crean el agua ni tampoco se la quedan. Claro. Cuando hay una crecida es porque hubo lluvia, y cuando baja el caudal es porque realmente las lluvias desaparecieron. Las presas de embalse están hechas, construidas, para tener fundamentalmente una central hidroeléctrica a pie de presa o cercana, como en el caso de Chapecó, y para generar hidroelectricidad. Brasil cubre en este momento en un 70% su demanda eléctrica con hidroelectricidad. Es un porcentaje muy alto. En algún momento llegó a ser el 95%, 20 años atrás. Bueno, ahora es el 70%, del orden del 70%. Y piensen que un operario de una concesionaria de una central hidroeléctrica, si se le ocurriera, se vuelve loco y se le ocurriera cortar el río directamente y no largar una gota, bueno, se manda la picardía, pero se queda sin generar hidroelectricidad. Claro. O sea, se queda sin cumplir la función para la cual está concesionada la obra. Por lo tanto, es ilógico pensar que una bajante la producen las presas de embalse. Y las crecidas, a su vez, es ilógico, porque las presas de embalse y sus embalses y sus órganos de descarga, como los vertederos, no están hechos para un caudal infinito, están hechos para un caudal limitado por una cuestión económica y de aprovechamiento óptimo del recurso. Claro. Por lo tanto, cuando el caudal que le entra al embalse supera la capacidad de retención, tiene que largar por el vertedero y tiene que mandar la onda para abajo, no queda otra. No queda o sea, otra. estoy hablando casi de sentido común, más que de una cuestión técnica, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Ingeniero, bueno, conocimos un poco acerca de la situación del río Iguazú, el Paraná, el Uruguay. ¿Qué lectura hace de lo que está sucediendo con las inundaciones en Brasil? Lo que pasa en Río Grande do Sul, lo que pasa en el este, es muy llamativo. Nosotros estamos teniendo desde hace unos años que a veces, como es muy gradual, no se nota, pero un avance enorme en los modelos los modelos meteorológicos sinópticos, los que dan el pronóstico a 5 días, 7 días, digamos, de corto plazo, en lo que hace a la distribución espacio-temporal de las lluvias. Y este caso no fue otro, se sabía que iba a llover ahí, se sabía que se iba a tener una distribución que iba a durar inclusive 4 o 5 días, eso fue lo que ocurrió. Lo que es muy difícil lograr aún hoy, y que tiene relación, yo creo que tiene fuerte relación con el hecho de que tenemos una variabilidad climática tan potenciada y que tenemos una dinámica, una variabilidad, un clima, digamos, enloquecido, es la intensidad de las lluvias, la magnitud de los acumulados de lluvia en un periodo de 2 o 3 días. Eso es lo que cuesta todavía, que la comunidad meteorológica está avanzando claramente, continuará en su avance, pero por ahora hay grandes diferencias. ¿Y qué pasó esta vez? Se esperaba lluvias importantes, pero no una lluvia que obligara a pensar en 100 años atrás. Es decir, el evento que se ha dado sobre el Río Grande do Sul, toda esta situación, este escenario húmedo, no tenía visos de comparación en los últimos 100 años. Es decir, es una situación muy especial, muy particular, y vale decir además que si uno compara Río Grande do Sul, o más específicamente Porto Alegre, con lo que era 100 años atrás, bueno, la comparación es increíble, porque 100 años atrás Porto Alegre era una ciudad muchísimo más chica de lo que es ahora. Yo creo que 6 o 7 veces más chica que ahora. Por lo tanto, estas lluvias, el impacto que han tenido es hoy muy superior al que pudieron haber tenido en algún evento 100 años atrás. Eso es clarísimo. ¿Y qué enseñanza nos deja? Que cuando tenemos un escenario por delante de lluvias concentradas en un lugar, como estaba previsto en este caso, y además duraderas durante 4 o 5 días, bueno, hay que considerar la posibilidad
de que tengamos un evento muy fuerte, muy extraordinario, y la maquinaria de respuesta de defensa civil y de protección civil tiene que estar muy ágil, cada día más ágil. En la Argentina tenemos el SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, creado poco tiempo atrás y que ya es un bien de Estado, digamos, que va más allá del gobierno de turno. Y eso es muy importante decirlo, nos hemos apropiado del SINAGIR, por un lado los organismos nacionales, por otro lado los organismos provinciales, que están convocados en el SINAGIR, en el Consejo Federal. Todo eso hace que tengamos un aparato de respuesta, de monitoreo, de prevención, de respuesta muy ágil, y además que cada día que pasa es más ágil, más completo. El martes que viene, el lunes que viene vamos a tener una nueva reunión del grupo de tendencias trimestrales, de análisis, del grupo de análisis de riesgo trimestral, de todos los riesgos, de todas las amenazas, desde vulcanismo hasta crecidas. Se va a hacer el análisis que se hace en conjunto entre todos los organismos y se traza un plan para adelante, se traza una idea para adelante. Bueno, estamos preparados para eso, y me imagino que como la humanidad, el ser humano es hijo del rigor, seguramente en breve, cuando pase todo esto, Río Grande do Sul va a tener una estructura de respuesta de protección civil inclusive más fuerte de la que tiene ahora, ¿no? Ojalá realmente la tenga, ¿no? Ingeniero, sí. Gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Muchas gracias, a disposición para cuando necesiten. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, buen día. Bueno, hablábamos aquí en el aire de las misiones con el ingeniero Juan Borús, es responsable de áreas de pronósticos en el Instituto Nacional del Agua, hablando acerca de, justamente la situación de nuestros ríos. Decía el río Iguazú en descenso. Sí. El río Paraná, a pesar de la lluvia, también en descenso. Y la condición del río Uruguay es más particular, ¿no? Tiene memoria a corto plazo, decía el ingeniero, hablando porque la crecida por ahí se da muy rápidamente. Claro, y después, respecto al tema del futuro, en cuanto a esta situación que se dio ahora, dijo que los fenómenos que se vienen van a ser, son tan rápidos, tan, ágiles, que a veces hace bastante difícil la respuesta inmediata, ¿no? Bueno, prevención sobre todo decía, sí, ¿no? Y estar atento y el trabajo mancomunado que se debe realizar. En cuanto a la situación de Brasil, dijo él, la culpa de este clima tan enloquecido que tenemos en este último tiempo y que nos llama la atención a todos, ¿no? Pero provocó esto, que, decía, hay que tener como un aparato del Estado para justamente trabajar de manera preventiva. Va a ser vital, condiciones. Va a ser vital la reunión del próximo lunes, donde los científicos del SINAGIR, este organismo en conjunto, va a trabajar o va a trazar, digamos, algunas estrategias de cara al futuro de lo que se viene, ¿no? Respecto a los fenómenos climatológicos, sobre todas las cosas. Lastimosamente, esto ya pasó, así que a trabajar de ahora en más, teniendo esto ya como experiencia.